Titulares. En Ibarra, Salud confirma casos de brucelosis en empresa de faenamiento. Policías tendrán bono de alimentación. ¿De cuánto es el monto? Corte Provincial ratifica sentencia de 13 años contra Salcedo. La Fiscalía General publicó las pericias del caso Encuentro. En lo que va de 2024 se han decomisado 106 toneladas de droga. ¿Qué tal, amigos televidentes de Ecuador y el mundo? Bienvenidos a Noticias Oro Mar. Pedro, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece? Hola, ¿qué tal, Katy? Buenos días. Mucho gusto. Amigos televidentes, les contamos que la noche de ayer, el lunes, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de una quebrada en el barrio de Lucha de los Pobres, en el suroriente de Quito. Lo anterior provocó acumulación de agua de lluvia en algunas viviendas, Pedro. En efecto, y también tendremos información sobre las pericias del caso Encuentro que ya fueron publicadas. Aquí iniciamos Noticias Oro Mar. Y la tarde de este lunes 13 de mayo, el juez de garantías penales del Cantón Manta, Pablo Marcelo Abad Nieto, emitió la boleta de excarcelación a favor de Antonio Adolfo Fernández Macías, alias Toñito, sobrino de alias Fito y presunto miembro del grupo terrorista Los Choneros, quien fue detenido en un operativo militar en el sector Playita Mía la tarde del 23 de abril de 2024 a bordo de un vehículo de alta gama blindado y en cuyo interior se encontró munición de 9 milímetros. Alias Toñito, considerado un objetivo de valor medio, quien registra 5 detenciones, se halló libre una vez más, por lo que los esfuerzos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se desvanecen. Y en Guayaquil, la Policía Nacional capturó a 2 presuntos narcotraficantes colombianos, uno de alto valor y otro de valor intermedio. El operativo Cero Impunidad 288 dejó como resultado la aprehensión de 2 extranjeros de alto e intermedio valor que fueron capturados en Guayaquil. Información policial refiere que fueron interceptados por la policía mientras se movilizaban en un vehículo trasladando 120 paquetes de cocaína. Dedicados al acopio y posterior envío de sustancias a través de los puertos en la modalidad de gancho ciego hacia Norteamérica y Europa. El valor de la droga decomisada supera los $4 millones en Estados Unidos y $8 millones en Europa. Uno de los colombianos capturados es de valor intermedio. Él tiene una orden de captura por tráfico de drogas en el Ecuador. El otro sería de alto valor para la Policía Nacional, tendría antecedentes penales y sería el presunto líder de una organización delictiva internacional. Este hombre evadió a la justicia desde hace 2 años y encabeza un grupo delictivo. Ambos detenidos están vinculados al tráfico internacional de drogas y enviaban el alcaloide a través de los puertos del país a Estados Unidos y Europa. En lo que va de este año, las fuerzas del orden han incautado 106 toneladas de droga. El total del alcaloide asciende a $215 millones. Y 2 masacres se registraron en la provincia de Manabí. La primera ocurrió en un gabinete del cantón Tosagua y la otra fuera de un taller mecánico en Manta. En el barrio Centenario de la ciudad de Manta, en Manabí, 4 personas fueron asesinadas cuando se encontraban en los exteriores de un taller mecánico. Los atacantes dispararon desde un vehículo. Conocemos que llegó un vehículo, el mismo que fue después incinerado por el sector de vivienda, y procedió a disparar contra los ciudadanos. Se está verificando, pero hasta este momento no se ha encontrado ningún tipo de antecedentes. Entre las víctimas mortales constan los hermanos José y David Roca Zambrano, Justin Ariel Zambrano Moreira y Josué Alexander Zamora Moreira. La policía se encuentra revisando las cámaras de seguridad de la zona para obtener más información de los presuntos sicarios. Las personas han sido impactadas con armas largas, el recogido 28 indicios balísticos calibre .223. En el video está ahí que desde el vehículo los dispararon. Una situación similar se reportó horas antes en Tosagua, donde 4 personas fueron atacadas a bala en un gabinete de belleza. Es un espacio privado, un salón de belleza,
donde involucran 4 ciudadanos, una persona LGBTI y una persona de sexo, son todos varones, el ciudadano LGBTI, que han recibido los disparos producto de arma de fuego. El ataque se produjo cuando la dueña del establecimiento compartía con un grupo de personas. En lo que va del año en Manabí van 307 asesinatos. En el distrito Manta, que también comprende Montecristi y Jaramijó, se registran 119 muertes violentas. Mirly Macías, Noticias Oromar. Crisis de seguridad. Bien amigos, avanzamos porque según la ministra del Interior, los grupos de delincuencia organizada están enquistados en casi todas las provincias. No es de la noche a la mañana que vamos a terminar con el estado delincuencial al que desafortunadamente se había llegado en el país. Nosotros hacemos una medición y hemos logrado en el mismo periodo con respecto al gobierno anterior, hemos logrado una disminución del 99%. No es un tema fácil. Tenemos los grupos de delincuencia organizada enquistados pues casi en todas las provincias, aunque son 5 las que nos siguen dando problema prioritario, que eran las provincias que el presidente había declarado en estado de excepción, pero que ahora pues no las tenemos en estado de excepción, pero sigue el conflicto armado interno. Entonces tenemos que encontrar nuevas formas de abordar esta problemática, y cuando digo nuevas formas ya es a sabiendas de que no tenemos esa herramienta de contar con la declaratoria del estado de excepción. Tania Varela, Mauro Vargas y Giovanni Ponce, ex jefes de la Policía Nacional, son objeto de una investigación por asociación ilícita dentro de un caso que se denomina Poder Judicial. Así lo reveló la fiscal Diana Salazar durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Aunque la investigación aún es reservada, el caso indaga la presunta intervención de altos mandos de la Policía Nacional para articularse con la finalidad de beneficiar a los presuntos infractores del denominado caso León de Troya. La mañana de este lunes 13 de mayo, 160 uniformados del bloque de seguridad, conformado por policías y militares, realizaron una intervención en la cárcel de Bahía de Caracas, ubicada en el cantón Sucre, al norte de Manabí. La operación se ejecutó en los pabellones de mediana y máxima seguridad. Entre lo decomisado hay bloques de marihuana y cocaína. Además, se incautó 106 celulares, dinero en efectivo, armas blancas, cervezas y botellas de whisky. Se busca mantener el control de los centros y evitar que ingresen artículos prohibidos a estos con el fin de que no se cometan las extorsiones y muchas otras cosas que se hacían durante mucho tiempo atrás. Estamos manteniendo el control de los centros de privación de libertad. Fuerzas Armadas está manteniendo el control, y esta es una muestra de lo que hemos venido haciendo. Un día más en este centro de privación de libertad en que se hace una intervención. Ya lo habíamos hecho a inicios del año, nuevamente se lo está realizando, demostrando que Fuerzas Armadas y el Estado ecuatoriano se encuentran en control de los centros de privación de libertad. La policía ejecutó el plan Ciudad Segura en el sector del Cristo del Consuelo, en Guayaquil, para frenar la delincuencia. Fue personal policial del Distrito 9 de Octubre el destinado a la ejecución del operativo de control en la calle A y calle Otavalo del Cristo del Consuelo, zona en la que últimamente se han reportado ilícitos. Y el operativo que lo estamos realizando en este momento es el operativo Ciudad Segura, con la finalidad de encontrar lo que son armas blancas, armas de fuego, explosivos, sustancias sujetas a fiscalización y todo lo que se encuentra en contra de la ley. Sí, todos los operativos que realiza la Policía Nacional tienen como fin disminuir lo que son los delitos contra la propiedad y mejorar la percepción de la seguridad. El operativo se ha hecho aquí en el Cristo del Consuelo en base a la georreferenciación del delito que se maneja en el Distrito 9 de Octubre. Los ciudadanos colaboraron con la acción, pues se entiende que es por el bien común.
y quien tiene todo en orden no tiene por qué eludir la revisión. Este operativo debe ser en todo Guayaquil, mañana, tarde, noche, madrugada, cualquier hora, porque la delincuencia campea hoy en día. Y así la gente puede estar un poco más tranquilo, circular con tranquilidad en las calles. Sí, está bien que hagan controles todos los días, sí, pero que sea frecuentemente todos los días nada más. Queda colaborar nomás. Claro, eso sí, ¿verdad? Si su vehículo tiene vidrios oscuros, téngalo por seguro que lo van a detener. Tener todos los documentos en orden es lo que lo puede hacer superar este control. La finalidad del operativo, disminuir los hechos delictivos en el sector del Cristo del Consuelo. Cristian Arias, Noticias Oromar. Actualidad nacional. Amigos, el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP y a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio fue enviado a la Asamblea Nacional, necesarias para implementar lo aprobado por los ecuatorianos en la consulta popular y referéndum del 21 de abril del 2024. El documento remitido por el mandatario Daniel Noboa al Legislativo responde a las 9 preguntas que tuvieron la aceptación ciudadana. También se refieren al cumplimiento total de las penas de las personas privadas de la libertad dentro de las cárceles. Establecer como delito la tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privado de las fuerzas del orden y destinar las armas, explosivos, entre otros artefactos utilizados en delitos a la Policía Nacional o a las Fuerzas Armadas. Además, se reformará la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para que el Estado, pese a ser propietario de los bienes que vienen de origen ilícito o injustificado, para todo esto el Legislativo tendrá 60 días para debatir y aprobar las reformas legales. Este lunes la fiscal Diana Salazar compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Mientras se desarrollaba la sesión, varios legisladores correístas pretendieron recibir también el testimonio de Ronnie Aliaga, quien está prófugo de la justicia. Con chaleco antibalas y acompañada de su equipo de seguridad, la fiscal Diana Salazar ingresó al Salón José Mejía Lequerica alrededor de las 9 de la mañana de este lunes para dar a conocer las acciones ejecutadas en torno a casos cuestionados por la Comisión de Fiscalización. Sobre el caso Encuentro, enfatizó que la reserva se rompió y ya no existe factor sorpresa, comprometiéndose a liberar todos los audios en este tema. Ratificó su compromiso para que este caso no quede en impunidad. La misma que actualmente se encuentra señalada la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio para los días 16 y 17 de mayo del 2024 y que además será pública y todos podremos asistir. Sobre la extradición de Luque Lecaro desde Argentina, Salazar aseguró que es competencia exclusiva de la Corte Nacional de Justicia, pero ratificó que la Fiscalía es la más interesada en que se lleve a cabo el proceso. Porque mucho se ha dicho a través de redes sociales que la fiscal no hace nada para traer a Hernán L. La fiscal no tiene nada que esconder con relación al señor Hernán L. Él está ahora enfrentando un proceso de extradición gracias a las acciones que ha emprendido la Fiscalía General del Estado. Pero como somos cumplidores del mandato constitucional, no podemos hacer más allá de nuestras órdenes. De igual manera, la fiscal aclaró que la investigación contra el alto mando policial no se llama La Madrina, sino Poder Policial. Y en este proceso se indaga las actuaciones del ex general de la policía Giovanni Ponce, el general Mauro Vargas y la ex comandante de la policía Tania Varela con relación al proceso León de Troya, en donde son investigados varios generales, y por eso me parece injusto que se haga referencia única y exclusivamente a la participación de una persona. Además, sé que es mujer, la única general, y que se inobserve la presunta participación de otras personas. He ahí la carga de género, he ahí lo que tenemos que soportar las mujeres. Por eso no se llama la casa La Madrina. Entonces, la madrina y el compadre, así debería llamarse. Tras casi 2 horas de comparecencia, la fiscal Diana Salazar abandonó el salón de manera inesperada ante el pedido del asambleísta Lenin Barreto que se reciba en comisión al ex legislador Ronnie Aliaga, implicado en el caso Metástasis. La fiscal, visiblemente molesta, indicó que no podía permanecer en el lugar para escuchar a un prófugo de la justicia. Me va a disculpar y
respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no voy a ser objeto, ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Y sobre este tema, la fiscal del Estado, Diana Salazar, dio 48 horas de plazo a la presidenta de la Comisión de Fiscalización, la correísta Pamela Aguirre, y al legislador Lenín Barreto para que revelen el paradero del exasambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia en el caso Metástasis. De su lado, la bancada del correísmo en un comunicado lo tomó como un claro acto de amedrantamiento e intimidación. Además, la Fiscalía califica como un show todo lo ocurrido en Asamblea este lunes 13 y dice que esto deja en evidencia que hay un movimiento político que continúa valiéndose de argucias para tratar de seguir manejando la justicia y los tiempos políticos a su antojo. Todas estas reacciones surgen tras una accidentada comparecencia en la Comisión de Fiscalización en la que el correísmo pretendió recibir vía telemática a Aliaga, mientras hablaba la fiscal Diana Salazar. Escuchemos cómo surgió todo. Para responder por 3 puntos, estamos discutiendo temas relativos con meterle la mano a la justicia y, por lo que puedo entender, si se trata del mismo ciudadano, un prófugo de la justicia que se encuentra investigado, procesado y actualmente sobre quien pesa una orden de prisión preventiva en el caso Metástasis, caso por el cual no he sido llamada a comparecer. Me va a disculpar, he respondido a las preguntas, pero si ustedes dan paso a esto, yo me voy a retirar, porque no voy a ser objeto, ni me voy a prestar para el show que quieren hacer los políticos sobre los casos. Con pena de contaminar el caso Metástasis, que en las próximas semanas se realizará la audiencia. Allá que comparezca. Allá que comparezca. Y antes de que termine mayo, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional calificaría el pedido de juicio político contra Diana Salazar, fiscal general del Estado. La presidenta de dicha mesa legislativa, Pamela Aguirre, de Revolución Ciudadana, afirmó que el proceso se aproxima, tras recordar que el día de ayer terminó el plazo dentro del juicio político al exministro del Interior, Juan Zapata, para el alegato de pruebas, iniciando así los plazos para la aprobación del informe, por lo que el próximo 22 de mayo se abriría la etapa de calificación y luego correría un plazo de 15 días para que la proponente del juicio, Gisela Garzón, de la Revolución Ciudadana, presente las pruebas de cargo y la fiscal Salazar, la de descargo. Y tras rechazar el recurso de apelación a la condena, la Corte Provincial de Guayas ratificó la sentencia contra Daniel Salcedo y 7 personas más por el delito de peculado, por lo que deberán cumplir 13 años de prisión por este crimen cometido en medio de la pandemia por el COVID-19, en la adquisición de fundas para cadáveres y demás insumos médicos del Hospital Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Recordemos que en la actualidad Salcedo permanece en la cárcel de máxima seguridad La Roca desde el 13 de abril y también enfrenta otro proceso penal por presunto peculado en el caso Metástasis. Bien, amigos televidentes, es momento de una pausa comercial. Al regreso tenemos más información, Pedro. En efecto, y más adelante también estaremos conversando con Carlos Rabascal, periodista y por supuesto también con aspiraciones para este próximo proceso democrático de 2025. Ya regresamos. De regreso, amigos televidentes, les contamos que ya existe fecha para la audiencia preparatoria de juicio por el caso Encuentro, en el que se investiga el delito de delincuencia organizada. El juez Renan Andrade decidió este lunes que el procedimiento se realizará los días 26, 27 y 28 de junio. Recordemos que por esta investigación están procesadas 7 personas. Entre ellas se encuentra Danilo Carrera, cuñado de Guillermo Lazo, y Hernán Luque, exgerente de la empresa Coordinadora de Empresas Públicas. Según la Fiscalía, ellos formarían parte de una organización criminal que habría operado en el sector público y privado.
En otro tema, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió disculpas públicas y cumplió la sanción del Tribunal Contencioso Electoral. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, pidió disculpas públicas la mañana de este lunes durante su habitual espacio denominado Frecuencia Quiteña. Lo hizo para cumplir la sanción impuesta por el Tribunal Contencioso Electoral, por infringir la prohibición a los funcionarios públicos de participar en eventos electorales. A su juicio, le parece injusta la sanción, pero tenía que cumplirla, señaló. Asimismo, aseguró que cumplirá con el pago de la multa de $9.200. El burgomaestre también ofreció disculpas a sus mandantes por ser la esencia de su trabajo. Pavel Muñoz pidió a los coidiarios que reflexionen a favor de la democracia y vean el interés común por sobre el individual. Al mismo tiempo que, dentro del plazo, cumplo con lo dispuesto en la sentencia de la causa número 316-2023-TSE y conforme a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral, les ofrezco estas disculpas. Les pido a estos mismos mandantes, es decir, les pido a ustedes que me permitan acompañarlas de una reflexión a favor de la democracia y el sentido más noble de la política, la búsqueda del bien común por sobre el bien individual. Entiendo que los jueces definieron que las disculpas sean hechas en este espacio porque aquí me referí al valor que tienen los debates entre las candidaturas presidenciales previo a una elección y señalé que eso nos permite, como ciudadanos, entender la forma de pensar de cada candidato y así poder tomar las decisiones más informadas a la hora de emitir nuestro voto. Recordemos que todo se originó luego de que con 3 votos afirmativos, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral ratificó el pasado 24 de abril la sentencia de primera instancia en su contra, ordenando a Muñoz ofrecer disculpas públicas y pagar una multa económica por hacer proselitismo político en calidad de funcionario público. Esa sentencia fue tomada por Mónica Jaramillo, una de las denunciantes, como un triunfo a la democracia y respeto al Estado de Derecho, dejando un precedente en el país. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Desde el jueves 16 de mayo, los consulados de Ecuador en Ciudad de México y Monterrey serán cerrados como consecuencia de la ruptura de relaciones entre ambos países tras el ingreso de policías para capturar al ex vicepresidente Jorge Glass en la Embajada de México en Quito. A través de un comunicado, la Cancillería ecuatoriana indicó que los trámites consulares se realizarán en las oficinas ubicadas en Guatemala, Houston y Phoenix, y que se gestionó el apoyo de 18 oficinas de la Organización Internacional para las Migraciones y de la Agencia de la ONU para los Refugiados en territorio mexicano para que se atienda a los ecuatorianos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Además, se solicitó que Perú ejerza la representación consular de Ecuador en territorio mexicano, lo cual fue aceptado y de igual manera se apoyará la atención de los ecuatorianos en situación de vulnerabilidad. En temas electorales, el director nacional de Unidad Popular anunció que Jorge Escala será nominado precandidato presidencial. Y a nivel político, las organizaciones que a nivel nacional, por ejemplo, el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacútec, el Partido Socialista, y en general a los sectores democráticos, personalidades, a la gente honesta, reitero, que no ha gobernado y por tanto no somos responsables de la crisis política. Nosotros vamos a plantearle al Ecuador una precandidatura presidencial. Hemos hecho un proceso ya de 3 meses recogiendo perfiles, la opinión de nuestra base, porque aquí no hay gerente propietario. Nuestra gente se ha ido pronunciando y obviamente tanto desde el sector de la UGT, sectores del magisterio, nos han planteado la propuesta que vamos a validar el día sábado del profesor Jorge Escala Zambrano como una de las cartas presidenciales que le propondremos a la tendencia y al país. A esta hora de la mañana, estimados amigos televidentes, ya nos acompaña el periodista y también con aspiraciones políticas para las próximas elecciones de 2025, Carlos Rabascal. Muchísimas gracias por atender esta conversación con Noticias Oromar. Carlos, lo que sucedió ayer en la comparecencia de la fiscal general de la Nación ante la Comisión de Fiscalización, ¿cree que probablemente fue una especie de emboscada por parte de los 4 asambleístas de la Revolución Ciudadana o estaban en su derecho de rol como fiscalizadores? Pedro, muy buenos días y gracias por la invitación. Un saludo a
la audiencia de Oromar. A ver, yo no me voy a concentrar en estos temas de la Asamblea Nacional Legislativa, porque son temas que no tienen la trascendencia que tiene la vida de los ecuatorianos en este momento. Mal haríamos de entrar en las broncas y en las peleas, porque eso es lo que estamos viendo desde hace ya mucho tiempo, cuando nuestra gente y la propia Manaví se está muriendo por los asesinatos, cuando la gente no puede trabajar en sus negocios porque les piden vacunas, porque el sicariato está asustando a la convivencia de un país. Entonces, yo prefiero tratar y me concentro en los problemas de fondo, problemas de la economía, los problemas de la producción, el problema del trabajo, en el tema de cómo salir del hipercentralismo para que provincias como la de Manaví, provincias como la de Azuay, provincia de Los Ríos, El Oro, Tungurahua, Chimborazo, puedan tener recursos y poder emprender acciones que los lleven al desarrollo y al progreso de sus territorios y de su gente. Lo que pasa en la política ecuatoriana es lo que durante 46 años nos han llevado a un secuestro de las vidas de los ecuatorianos. Los mismos problemas y no hemos sido capaces de resolver. Debilidad económica, debilidad en finanzas públicas, debilidad en la estructura productiva, la incapacidad de generar trabajo, un modelo de educación caduco, un modelo de salud caduco, una débil institucionalidad democrática, una justicia tomada por la política y ahora por el crimen organizado también. Entonces, esos son los temas que tenemos que tratar. Carlos, pero tampoco podemos dejar de lado estos temas que lamentablemente son coyunturales y nacen desde el poder legislativo, que es parte de la coyuntura y el engranaje político nacional, que ha terminado en los últimos años degradado y que continúa con estos shows o con estos espectáculos en vez de ponerse a trabajar en función de proyectos legislativos que permitan fortalecer al país. En todo caso, hay que tomarle y prestarle atención, porque si no corregimos este canibalismo político entre correístas y anticorreístas, el país seguirá sucumbido ante las mafias criminales. Pedro, usted lo ha dicho muy bien, coyuntura. El problema es que en vez de atender la coyuntura deberíamos atender la estructura, y para cambiar la coyuntura tenemos que trabajar estructuralmente. ¿Cómo sería eso? Que la Asamblea siga fiscalizando y que la fiscal haga su trabajo, pero yo no me voy a meter en ese show. Discúlpeme, Pedro, pero yo creo que más bien deberíamos hablar de cómo sacar a la gente de la pobreza, cómo trabajar para erradicar la inseguridad en el país. Porque ese es el problema, que los medios de comunicación y los que queremos hacer de una u otra manera cosas distintas, nos llevan a lo mismo, al show, al espectáculo, y no salimos de aquello. Yo me preocupo por la gente, yo me preocupo por Manaví, yo me preocupo por todos los territorios. Yo quiero hacer una política distinta. Claro, pero hacer una política distinta, Carlos, es también hacer una limpieza o depuración del sistema judicial, del sistema político, el sistema legislativo, que lamentablemente está contaminado y tienen operativos de justicia y políticos que están vinculados a las mafias criminales, y hay que hacer una limpieza total. Por supuesto que sí, Pedro, por supuesto que hay que hacer una depuración, y por eso hay que plantear una gran reforma a la ley de partidos políticos, una gran reforma al Código de la Democracia, una gran reforma a la función judicial. A la función judicial también hay que depurarla. Por eso hay que trabajar desde el proceso de selección de los operadores de la justicia, pero ya no con la metida de mano de la clase política. Ya hay que ir a instancias internacionales para que sean las instancias internacionales, con la imparcialidad que pueda tener una Naciones Unidas, por ejemplo, para llevar a cabo todos estos procesos de selección, no solamente de los operadores llamados jueces, etcétera, sino también en temas de la Fiscalía General del Estado. Es decir, y exigir también a la Fiscalía General del Estado que no sea selectiva, que la justicia es para todos y la justicia tiene que ser ciega, pero también tenemos que comprender que así como no nos podemos quedar en la bronca, tenemos que también trabajar en otros aspectos, porque si no el país se nos vuelve monotemático y resulta que tenemos 20 asesinados en un día en una ciudad, 22 en la otra, y así sucesivamente. Entonces ya es momento también que pongamos el debate en más amplio y que comencemos a enriquecer ese debate para establecer cuál es el camino de solución. Claro. Uno de los problemas que ha tenido el país, Pedro, y discúlpenme, con esto termino, es que no ha tenido visión de desarrollo y que no ha tenido un plan de desarrollo. Si yo le pregunto a usted, Pedro, ¿cuál es la visión de desarrollo del país? Nadie me la va a poder contestar,
Porque como bien dice usted, Pedro, vivimos en la bronca, en la pelea, en la coyuntura. Y todos estos temas y todos estos espectáculos que pasan, ¿verdad?, nos distraen, nos extravían, nos llevan a tratar esto en vez de tratar los temas que son fundamentales. ¿Considera entonces usted, Carlos, que se debe llamar a juicio político a la fiscal general de la Nación para que responda a algunos aspectos? Ayer hizo una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, esto es como la antesala de lo que pudiera ya ser el juicio político oficial de la fiscal. Pedro, pero si el juicio político está calificado por el CAL, o sea, ya el juicio político ya se va a realizar. O sea, es un hecho ya entonces que se viene el juicio político. Ahora la fiscal, ¿qué ha dicho? De prosperar el juicio político de Diana Salazar, ¿se pone en riesgo la justicia? ¿Cree que esto pudiera pasar? No se pone en riesgo la justicia, porque, a ver, cada uno en su rol, Pedro. A ver, la Asamblea tiene que fiscalizar. Quien calificó el juicio político es el Consejo de Administración Legislativa, denominado CAL. Y ahí están, perdóneme, Pedro, para poder explicar. Y en ese consejo, en ese CAL, en ese Consejo de Administración Legislativa, convergen distintos asambleístas que responden a distintos bloques legislativos, es decir, a distintas organizaciones políticas. Ya ese juicio está calificado, así que ese juicio se va a llevar a cabo y los asambleístas tendrán que hacer las preguntas y tendrán que probar las culpabilidades de la fiscal general del Estado, en caso que sea así, y la fiscal tendrá que mostrar las descargas, aquellas acusaciones que provengan de quienes vayan a fiscalizar. El tema es que no se convierta en un show mediático nuevamente este escenario. Correcto, cuando convoquen porque a la aspiramos todos los ecuatorianos es que se lo haga con seriedad, que se lo haga con responsabilidad y que no sea un show más de la política ecuatoriana. Me gusta su tino, su equilibrio, quizás no tomó esos malos vicios en el momento que estaba un poco vinculado con sus adláteres políticos de aquel momento, me refiero a la Revolución Ciudadana. En todo caso, mi querido Carlos, el país se enfrenta a situaciones críticas o crisis de toda índole, desde seguridad, económica, social, energética, inclusive hasta de principios y de valores. Frente a todo esto, ¿usted cree que el país puede salir de esta arena movediza social que enfrentamos? No solo que se puede, sino que se debe, Pedro. Es decir, a ver, lo peor que nos puede pasar es quedarnos cruzados de brazos, que nos congelemos ante el pánico, ante la crisis y ante la incapacidad de los gobiernos de turno. El ritmo de una nación, Pedro, lo debe marcar la sociedad en su conjunto, es decir, la gente, ¿verdad? Pero para eso tenemos que tener una sociedad organizada. Es decir, es verdad que hay que emprender una gran reforma de institucionalización democrática en el país. Eso vamos a tenerlo que hacer, porque hoy el país vive una vida apocalíptica en medio de una anarquía, en medio de un desorden y adicionalmente los gobiernos no están dando lo que popularmente se dice pie con bola, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? A ver. Venimos hablando desde hace mucho tiempo que hay que arreglar el tema fiscal, que el déficit fiscal. Y se genera un gran ordenamiento al aspecto fiscal en el país. Pero ¿qué resulta? Que lo han pretendido arreglar el tema fiscal vía endeudamiento. Entonces, el día de hoy, la deuda del Ecuador es de 81 mil millones de dólares frente a un tamaño de la economía de 100 mil millones de dólares. En vez de generar un ordenamiento fiscal y de la economía a través del crecimiento económico. Si no se crece en la economía, y el Fondo Monetario Internacional dice que vamos a crecer al 0.1% en este año, la pobreza se incrementa, el desempleo se incrementa, los territorios, las provincias no van a poder desarrollarse y progresar, porque con ese ordenamiento fiscal, que es de austeridad, que representa un modelo económico que ya hemos vivido durante los últimos 7 años, ¿qué pasa? No les pagan a los municipios, no les pagan a las prefecturas, entonces se les debe más de 2.500 millones de dólares. ¿Cómo se le puede exigir a un alcalde? ¿Cómo se le puede exigir a un prefecto que haga obra, que haga inversión en su ciudad o en su provincia, si el gobierno central se apropia de esos recursos?
¿Y cree que es sencillo buscarle solución a estos grandes problemas? Porque, por ejemplo, tenemos un déficit fiscal que también está bastante abultado, como la deuda externa de nuestro país. Súmele a ello la crisis de seguridad que estamos atravesando. Frente a toda esta problemática, que es un marasmo que nos tiene agobiados los ecuatorianos, ¿cuál sería la ruta, el camino para salir de este gran problema que enfrenta el país? Primero, para reactivar la economía, en este momento, desde el arranque, desde un principio, mi querido Pedro, hay que activar la cadena de pago. Yo hace poco le decía que el gobierno central le debe a los municipios, a la prefectura, 2.500 millones de dólares. A los proveedores del Estado se le debe 2.800 millones de dólares. A la seguridad social, a los prestadores externos, para mencionar solamente un rubro, se le debe más de 1.200 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, es verdad que no se puede pagar todo de la noche a la mañana, pero por lo menos nos podemos sentar, ¿verdad?, para generar un plan de pagos. Y de esa manera, de a poco, se va activando la cadena de pago. Y si se activa la cadena de pago, comienza a moverse el dinero en la economía. Entrar a un reordenamiento tributario, pero no trasladando la carga de los impuestos al consumidor, al ciudadano común. Porque si usted le sube los impuestos, el IVA, específicamente el IVA, si yo le subo el impuesto, el IVA a usted, Pedro, ¿qué es lo que le estoy haciendo? Le estoy quitando como Estado dinero a usted y le estoy quitando capacidad de compra. Entonces, si le quito a los ciudadanos la capacidad de compra, la economía no se va a mover. Voy a tener dinero en la caja fiscal. Sí, pero más me conviene que crezca la economía, porque si crece la economía, voy a tener mayor base disponible, no por carga de impuestos, sino por movimiento de las transacciones día a día. Entonces, ahí recaudo más. Y el otro tema es que ya tenemos que ir a temas fundamentales dentro de la recaudación tributaria. Está bien el tema del impuesto a la salida de divisa. Yo lo hubiera puesto en 6%, no en 5%. Con eso hubiéramos recaudado 700 millones de dólares. Hubiéramos luchado hay que luchar contra la subfacturación en una era digital, ¿verdad? Ahí podemos recaudar 700 millones de dólares más. Ahí ya solamente hay 1.400 millones de dólares. Eliminemos ese gasto tributario, esos incentivos tributarios que los gobiernos han dado. Entre el 2010 y el 2023 se ha dejado de cobrar 63.000 millones de dólares de impuestos. Eliminemos aquellos incentivos que no están relacionados ni con la inversión ni con la generación de trabajo. Y ahí pudiésemos recaudar más de 2.000 millones de dólares. Y también hacer una revisión, en los subsidios. Mi querido Carlos Rabascal, lamentablemente el tiempo es tan corto en televisión, que se fue tan flash. Tanto tiempo le hemos dedicado al tema del show político de la asamblea. Pero era necesario porque es un tema... ¿Cómo resolvemos los problemas estructurales del país? Tenemos que comenzar a concentrarnos cómo sacamos al país de la crisis, Pedro. Mi sugerencia, con todo respeto y con todo cariño. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido Carlos Rabascal, por sus aportes y opiniones. Un abrazo también para usted. Vamos a nuestra pausa publicitaria, ya volvemos. Estamos de regreso, amigos televidentes. Les contamos que el exministro del Interior, Juan Zapata, denunció supuestas irregularidades en el juicio político en su contra por presunto incumplimiento de funciones. Que no ha sido notificado oficialmente sobre el juicio político en su contra y que se estaría violando el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es lo que asegura el exministro del Interior, Juan Zapata, en un documento que hizo público a través de sus redes sociales y que se titula Enfrenta un juicio político lleno de irregularidades. En el escrito indica que presentó a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional un documento que detalla las presuntas anomalías en el proceso. Según Zapata, él sí cuenta con un correo oficial registrado en el Sistema de Gestión Documental de la Asamblea, pero a diferencia de otras convocatorias, esta vez no ha recibido ninguna notificación ni por correo ni por teléfono, por lo que ha solicitado que se certifique si es que se le ha enviado el respectivo correo y que se retrotraigan todas las actuaciones en el marco del proceso hasta el momento de la primera notificación, confirmando que de ser así asistirá a la Asamblea.
Zapata es enjuiciado políticamente por incumplimiento de funciones en el marco de la crisis de inseguridad y violencia que atraviesa Ecuador desde que ocupaba el cargo en el gobierno de Guillermo Lasso. La solicitud de interpelación fue presentada por el asambleísta Carlos Vera del Partido Social Cristiano y luego de ser calificado el juicio el 17 de abril de 2024, inició el plazo para la presentación de pruebas de cargo y descargo, pero este finalizó el 12 de mayo y ahora inician los 5 días para la elaboración del informe por parte de la Comisión de Fiscalización. En este contexto, al no haber proporcionado pruebas en el plazo de 15 días, se conoció que el exfuncionario sería juzgado en rebeldía. Sin embargo, habrá que esperar qué reacciones pueden surgir a raíz de las supuestas irregularidades denunciadas por el exministro del Interior. Tania Loor, Noticias Oromar. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se reunirá este 15 de mayo para renovar a los 5 vocales del CNE de cara a las elecciones del 2025. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá decidir esta semana el futuro del concurso para la renovación del CNE, entidad que ya está en proceso de organización de las elecciones 2025. El organismo ciudadano lleva meses atorado en el proceso y el próximo noviembre se cumple ya el periodo de 5 años para el que fueron seleccionados en 2018 los 5 vocales. Debido a esto, el próximo 15 de mayo, el Pleno del Consejo recibirá en su sesión a los miembros de la Comisión de Selección del CNE. La moción fue planteada por la consejera Yadira Saltos la semana pasada y posteriormente obtuvo la aprobación. En esta ocasión se espera definir qué pasará con el concurso que no ha logrado avanzar desde junio de 2023. Con los plazos en contra y tras un pronunciamiento de la Procuraduría que permite que los miembros del CNE sean cambiados durante el periodo electoral, el Consejo de Participación Ciudadana tiene una decisión que tomar de entre 2 opciones. Seguir adelante con el retrasado proceso de renovación parcial en el que se reemplazaría solo a 2 consejeros y se aplazaría el concurso para los 3 restantes hasta 2025, o usar el mismo proceso ya en marcha para renovar a los 5 consejeros, abriendo una nueva postulación pero respetando el avance que ya hubo para quienes están inscritos y superaron la etapa de méritos. Ambas opciones tienen sus retos y podrían generar problemas, sobre todo si se llegara ya a concretar la designación de autoridades en medio del proceso electoral, pues podría afectar el calendario establecido. Y atención amigos, el Ministerio de Salud Pública informó sobre los casos de brucelosis en la empresa pública municipal de faenamiento y productos cárnicos Ibarra, que al momento no se registran pacientes hospitalizados o fallecidos y que según la entidad se encuentran bajo control y en tratamiento. Esta infección se transmite de los animales a las personas, en su mayoría por los lácteos no pasteurizados. Los síntomas pueden incluir dolor de las articulaciones y los músculos, fiebre, pérdida de peso y fatiga. Algunas personas también presentan dolor de vientre y tos. El ministerio recomienda hervir bien los alimentos preparados antes de consumirlos, lavarse las manos y desinfectar todo lo que se usa en la cocina. Y Ángela Plúa, alcaldesa de Jipijapa, realizó la revisión de cuentas en su gestión municipal, donde enfatizó los proyectos municipales como el mercado y el terminal terrestre, además de la gestión de un crédito para resolver el problema de la falta de agua potable para el cantón. Escuchemos parte de sus declaraciones. Pero el gran logro, lo vuelvo a recalcar, que hemos tenido en este año de administración es haber logrado ese crédito para ese proyecto de la reconstrucción del sistema de agua potable para Jipijapa. Le comento, nos falta todavía, primero, nuestro personal de Jipijapa, capacitarnos, nos falta intervenir calles, la vialidad de Jipijapa es terrible, nosotros necesitamos mucho más calles, necesitamos arreglar la avenida del café, los accesos de ingresos y salida de Jipijapa están complicados, para emprendimiento, porque no tenemos todavía emprendimiento para nuestros jóvenes. Y en la parte social, la parte médica que siempre va a estar apoyada por ser un médico que nos representa. Y también tenemos este año el programa para la prevención de drogas en los niños que vamos a llevar a cabo. Y hasta el viernes 17 de mayo, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias de alta intensidad, tormentas y viento en gran parte del país. Estas precipitaciones incidirán en la región interandina, con mayor énfasis en Carchi, Imbabura, Pichincha, Tungurahua y Chimborazo. No obstante, en la región costa, las lluvias tendrían mayor presencia en Esmeraldas, Los Ríos y Santo Domingo.
Bien, amigos televidentes, muchísimas gracias por acompañarnos y estén pendientes porque, como lo ha anunciado el INAMI, se avecinan lluvias tanto en la región interandina como en la región costera. Los gobiernos autónomos descentralizados ya deben tomar acciones preventivas para evitar inconvenientes con las lluvias que se aproximan o se han anunciado. Con esto estamos llegando a la parte final. De mi parte, muchas gracias. Buenos días. Felicidades, Katy. Gracias.